Celeste masajeó los hombros tensos que estaban bajo sus manos. Observaba el reflejo de Garrick en la ventana cuando éste abrió los ojos. La miró directamente. Su boca era una línea recta y tenía las cejas caídas. Mientras la miraba fijamente en el cristal, la violencia de su respiración hizo que su pecho subiera y bajara. Celeste casi podía percibir la lucha entre el caballero ilustrado y el macho primitivo. Pero él había reconocido su cansancio y la debilidad de su resistencia. Podía acostarse con él, y eso es lo que haría poniendo en juego con habilidad las artimañas femeninas. Celeste sonrió. Tengo que admitir que no lo he hecho nunca antes, aunque sospecho que la mayoría de los hombres no se muestran tan huraños cuando se les presenta la ocasión de acostarse con una mujer. Un violento estremecimiento recorrió el cuerpo de Garrick, que volvió a cerrar los ojos. Pero solo un instante. Cuando los abrió, había desaparecido cualquier rastro de severidad. Sus manos cubrieron las de Celeste. Y levantándole primero una y después la otra, se las llevó a los labios y las besó en las palmas. Soy un hombre huraño. Pero le sonrió con una intención tan sensual que el miedo hizo que Celeste deseara retroceder. No esperaba aquello, que se transformara en un abrir y cerrar de ojos de un cansado y precavido caballero en un amante decidido y apasionado. ¿Le has echado el cerrojo a la puerta?, preguntó Garrick. Sí. Bien. Se levantó sin soltarle las manos y le cruzó los brazos mientras se volvía hacia ella. Eres lo opuesto a mí. Oscuridad y luz. Severidad y alegría. Rodeó el sofá y se paró donde pudiera recorrerla con la mirada de pies a cabeza. ¿Has venido a salvarme, Celeste? ¿Me sacarás a rastras de esta esterilidad y me conducirás a la fuerza hacia la felicidad? Al alcanzar aquel grado máximo de seriedad, irradió una sensualidad tenebrosa. Y al iniciar su seducción, su atractivo tiñó la luz y perfumó el aire, y sazonó las pasiones de Celeste, envolviéndola en la alegría primitiva de estar con él. Y cuando la tocó, y levantó las manos de ambos entrelazadas, ella cerró los dedos para unirlos a los de él, saboreando el placer sensual de cada caricia de las yemas y de los pulpejos de las palmas. ¿Es eso lo que sientes cuando me miras? Celeste se puso las manos de Garrick en los hombros y, metiéndole las suyas por debajo del chaleco, le subió audazmente los dedos hasta el pecho. A medida que iba soltando los botones de los ojales, la voluptuosidad de la tarea la hizo sonreír. Felicidad, dices, Garrick. ¿Es que ahora te sientes feliz? Él bajó la vista hacia su camisa blanca, visible ya tras las atenciones recibidas, y cuando habló, Celeste tuvo la impresión de que lo estaba haciendo con los dientes muy apretados. Antes de que te tomes semejantes libertades, haz el favor de recordar quién eres. Los dedos de Celeste se detuvieron en el botón de los pantalones de Garrick. ¿La hija del jardinero? Él le cogió la barbilla entre los dedos y se la sujetó con tanta fuerza que Celeste no pudo apartar la mirada. No vuelvas a sugerir nunca más que soy un clasista. Para mí no eres ni la hija del jardinero ni la institutriz. No hay etiqueta ni nombre lo bastante grande que exprese tu ser. Garrick empleó el tono enojado y desabrido del señor Throckmorton, que le exigía que lo escuchara y comprendiera. Para mí, eres Celeste. La alegría personificada. Oh. Celeste, animada por el calor que irradiaba el cuerpo de Throckmorton y reconfortada por sus palabras, le agarró de la cinturilla de los pantalones. De lo que te estaba avisando era de que tuvieras cuidado con las libertades que te tomas, porque aunque seas todas esas cosas, también eres la virgen a la que deseo iniciar dulcemente en los misterios del amor físico. Oh. El pecho de Garrick subió y descendió con la misma dificultad que un fuelle. Acartonado. Con una mano la agarraba del hombro, con la otra de la barbilla, las dos. Temblando por la tensión. ¿Y sus pantalones? Con la rapidez de un rayo, Celeste bajó la mano y se la deslizó por la parte delantera. El miembro de Garrick volvía a estar allí, al igual que esa misma mañana en el hueco de la escalera, y Celeste no pudo reprimir una sonrisa, ni un estremecimiento. Resulta muy halagadora, dijo ella, y al mismo tiempo muy aterradora. Voy a correr las cortinas. Garrick giró sobre sus talones y se alejó.
Celeste sonrió a la figura que se batía en retirada. El estremecimiento que le provocaban las expectativas pugnaba con el temor a la intimidad, a la desnudez, a los movimientos desconocidos y a la dolorosa invasión. Pero, en contraposición, era bueno saber que Garrick luchaba a su vez por refrenar el deseo. Aquella desesperación lo humanizaba, lo acercaba a ella. Garrick cerró las largas y pesadas cortinas de color añil, convirtiendo el invernadero en un santuario envuelto en terciopelo y perfumado de flores. Después, se dirigió a los sofás y tiró los cojines sobre la alfombra, entre los dos naranjos. Esparció almohadones sin moderación y cubrió toda la zona con chales y mantas que sacó del cofre. Y, con un ademán exagerado, le indicó a Celeste el nido común. Henchida del valor que da la temeridad, se dirigió hacia él. Garrick la atrajo entre sus brazos. Al ser mucho más alto que ella y llegarle Celeste a la barbilla, ésta podía apoyarle la mejilla en el pecho, y eso fue lo que hizo. Garrick la acunó contra su pecho un buen rato, durante el cual le acarició la clavícula y le enredó los dedos en el pelo. Su aliento era un rumor contra la frente de Celeste. Eran dos personas unidas por una prolongada relación, por una circunstancia inesperada, el amor, y antes de dar el paso definitivo, irrevocable y ardiente, compartían la calidez de pertenecerse. Celeste se irguió tranquilamente. No quiero llegar al final sin desnudarte. Pero es que yo quiero desnudarte a ti. Celeste negó con la cabeza. Esta vez me toca a mí. Garrick le ahuecó las manos en las mejillas y la miró a los ojos. ¿Me vas a hacer pagar por lo que te hice ayer aquí? ¿No es eso? Oh, por supuesto. Quiero vengarme. Él acarició las mejillas con los pulgares y la miró fijamente a la cara, como queriendo absorber la visión. Muy bien. Garrick dio un paso atrás y abrió los brazos en cruz. Hazme sufrir todo lo que quieras. Júbilo y temor pugnaban por imponerse en el ánimo de Celeste. ¿Cómo podía sentirse así y no reventar de alegría o hacer el ridículo? Pero era mejor hacer el ridículo por aceptar una ocasión ideal que hacerlo por pasarse la vida anhelando algo sin atreverse jamás a cogerlo. Celeste le deslizó las manos bajo la chaqueta, se la quitó por los hombros y la dejó caer sobre el suelo de mármol. La camisa fue fácil, tiró de ella para sacársela de los pantalones y se la quitó por la cabeza. El pecho desnudo de Garrick la sobresaltó por su perfección. Vestido daba la apariencia de un volumen y una fuerza extraordinarios, pero expuesto a la luz, Garrick se revelaba como una masa de músculos grandes y tersos cubiertos de piel cetrina y una mata de pelo negro y rizado que se extendía de hombro a hombro y bajaba hasta el vientre liso. Celeste no había visto nunca nada tan vivo y lo tocó con asombro y curiosidad, acariciándole primero los brazos y bajándole a continuación las manos por los costados. Eres hermoso, susurró Celeste. Los hombres no son hermosos. Tú sí. Trazó un círculo arrastrándole un dedo por el abdomen y siguiendo por la espalda. La espalda de Garrick mostraba la misma complexión maciza. No tienes la constitución de un aristócrata, dijo. Más bien parece la de un agricultor o la de un obrero. Mi padre era un obrero. Quebec hizo una pausa mientras ella le subía la mano por el accidentado perfil de la columna. Era una persona convencida de que un hombre debía saber lo que era doblar el espinazo y trabajar duro. Me pasé algún tiempo trabajando como estibador. Y en la India, Garrick se quedó inmóvil cuando ella se apretó contra su espalda e intentó abarcarle el cuello con los dedos. Después de que Celeste se apartara, prosiguió en un tono familiar, me has chamuscado la piel con tus pechos. Celeste se rió entre dientes y le acarició los largos músculos que se extendían desde los hombros a la columna. No veo señales de quemaduras. Se volvió y la agarró por las muñecas. Celeste, me estabas contando algo sobre tu trabajo en la India, le recordó con una sonrisa de lo más insolente. Garrick pareció momentáneamente desconcertado, como si no supiera de qué le estaba hablando. Celeste se soltó las manos y se las subió por los brazos con mucha suavidad. Luego, se puso de puntillas y le susurró al oído. Me estabas contando cómo desarrollaste una musculatura tan maravillosa, y lo cierto es que me encantaría oírlo. Haré que pagues por esto, dijo Garrick con un tono de voz descarnado. Cuento con ello.
El descubrir que lo amaba no le había hecho perder de vista las ventajas de que fuera él quien la iniciara. Garrick era un perfeccionista, el hombre preciso para instruirla. No pararía hasta que gozaran los dos. Hasta que gozara ella. Y era aquella confianza la que le inspiraba la audacia para tomarle el pelo. Mientras Garrick la miraba lujuriosamente con los puños cerrados. La india le instó. Pasé varios meses en un campamento nómada arreando yaks. ¿Y qué es un yak? Es una bestia peluda de carga que da leche. ¿Y por qué un hombre de negocios se dedicaba a arrear? Porque viajaba con los nómadas. Garrick parecía estar fuera de sus casillas. Celeste apoyó la cabeza contra el hombro de Garrick para disimular una sonrisa. ¿Y qué más? Estuve prisionero en Kabul bastantes meses pasando las de Caín en las canteras del Rajá. Has corrido muchas aventuras. En su momento me parecieron castigos. ¿Me las contarás alguna vez? Ahora no. De acuerdo, ahora no, aceptó Celeste. Se puso a buscar entre el pelo de su pecho hasta dar con sus pezones varoniles y los rodeó con las yemas de los dedos. Diferentes, aunque iguales. ¿Sientes lo mismo cuando te toco? ¿Qué cuando te toco yo? Ante el movimiento afirmativo de cabeza de Celeste, él levantó un hombro. No podría decirlo, aunque me gustaría. Me gustaría. Muchísimo. Celeste le pellizcó el pezón suavemente, y cuando Garrick gruñó, dijo, sí. Me parece que la sensación debe de ser muy parecida en ambos casos. Satisfecha por la pequeña cuota de venganza y conocimiento obtenida, volvió a deslizarle la palma de la mano sobre el bulto del pantalón. No había disminuido, más bien todo lo contrario. Celeste tragó saliva y le desabotonó la bragueta con cierta torpeza. Garrick la cogió de los hombros mientras lo hacía, y ella no supo si la intención era sujetarla o sujetarse. Te prometo, empezó Garrick. Celeste se detuvo. Ya lo sé. Tras soltarle la cinta de los calzones, le deslizó las manos por las caderas y se las bajó por los muslos, siguiendo la caída de la ropa de Garrick hacia el suelo. Mientras se arrodillaba, iba diciendo, tenemos que sacarte estos pantalones, y entonces fue cuando se percató. Sí, de acuerdo, ella sabía de antemano que el pene de Garrick estaba allí, y la curiosidad le había sugerido aquel procedimiento para conseguir un examen más minucioso. Pero el miembro estaba en ese momento tan cerca y, esto, era tan grande. Divino, pero grande. Sobre todo a la altura de la vista, sobre todo. Celeste se inclinó para atrás y vio la figura completa. El pelo del pecho se extendía por el fruncido abdomen y se unía al matojo de pelo negro del pubis. Las caderas no eran estrechas, ni hechas para meterse entre las piernas de una mujer, aunque sí macizas, de huesos pesados, potentes, y con su peso grabarían en una mujer la exigencia de su dueño. Y, al igual que su miembro, una superficie de piel suave y cetrina, venas oscuras y sutiles gradaciones de color, la dominarían. Por Dios bendito. Celeste levantó la vista hacia Garrick con cara de asombro. Él se la quedó mirando fijamente, con la vehemencia inscrita en sus ojos grises parcialmente ocultos por los párpados. ¿Y bien, Celeste? ¿Qué te parece? Me parece que quiero tocarla. El miembro de Garrick se estremeció, y Celeste apenas le oyó decir, pero antes tienes que pedir permiso. Celeste extendió un dedo y lo tocó. Justo en la punta. La respiración de Garrick se convirtió en un bufido. Al levantar la vista hacia él, vio cómo le estaba mirando, como si ella fuera una torturadora que lo estuviera descoyuntando en el potro de tortura. Pero no podía estar haciéndole daño, así que aquello debía de ser como lo que él le había hecho, un placer tan grande que resultaba doloroso. Con dulzura, le rodeó la verga con la mano. Se le hizo extraño pensar que aquel placer pudiera resultar casi insoportable. Extraño, también, fue descubrir que la excitación de Garrick podía excitarla, pero así era. Mientras mantenía ahuecada la mano alrededor de él, mientras le rozaba el sombrerete y las protuberancias con los dedos, mientras descubría la fuerza de la base y oía los profundos y débiles gruñidos que su exploración conjuraba,
Fue entonces cuando descubrió que tenía las mejillas encendidas, que la necesidad le laceraba los pechos y que entre sus piernas era cada vez más patente la calidez de cierta humedad. Lo deseaba sexualmente. Se agarró a los muslos de Garrick y frotó la mejilla contra aquel pelo áspero. Se maravilló. Fuertes y macizos, como todas las partes del cuerpo de Garrick. Delineados y varoniles, todos los músculos evocaban la fuerza del hombre. Por encima de ella la respiración de Throckmorton se tornó áspera. Él le tocó el pelo con una ligera caricia. Y como le pareció correcto, y porque le pareció osado, Celeste se inclinó hacia adelante y le besó el miembro y, acto seguido, lo recorrió en toda su extensión con la lengua. Garrick perdió la paciencia de repente. La levantó de un tirón y empezó a desabotonarle el traje con furia. «Garrick», dijo Celeste con voz ligeramente chillona. Ni siquiera pareció oírla. Estaba concentrado exclusivamente en despojarla de la ropa, tan concentrado que el terror y la excitación hicieron que el corazón de Celeste iniciara una lenta y ruidosa carrera. «Garrick». Cuando él le apartó las manos para quitarle el vestido, Celeste se estaba riendo a medias. «¿A qué vienen estas prisas?». No contestó, y tampoco aquietó sus movimientos cuando la despojó del vestido, le hizo dar la vuelta y le desató las enaguas. Estas cayeron al suelo con un susurro al aterrizar sobre el montón de ropa almidonada. La rodeó con los brazos y la levantó para sacarla de entre aquellas prendas, que apartó a patadas en su afán de llegar hasta los cojines tirados en el suelo. Cuando los cuerpos se encontraron, los dos se quedaron inmóviles. Garrick solo llevaba puestas las botas. Celeste, nada más que una delgada camiseta blanca de encaje y las medias de seda. Bien podría no haber habido nada entre sus cuerpos calientes. Los fruncidos pezones de Celeste se apretaban contra el pecho de Garrick, el pene de éste se le clavaba a ella en el vientre. Frente a frente, Garrick la miró fijamente. «¿Corsé?», preguntó. «Ni hablar». Los ojos de Garrick se dilataron hasta que la pupila engulló el iris gris. «¿Pantalones?». Celeste negó con la cabeza. «Venía a verte». El mundo se desplomó cuando, dejándose caer de espaldas, Garrick aterrizó sobre los cojines para que ella pudiera hacerlo sobre él. Celeste ni siquiera perdió el resuello antes de que Garrick se diera la vuelta sobre el costado y se pusiera encima de ella. Entonces, ella gritó, no precisamente de miedo, sino por la sorpresa y la perplejidad cuando le tiró de la camiseta y se la sacó, subiéndosela por la cintura. Empujó con la rodilla para abrirle las piernas y se colocó entre ella, presionándola, caderas con caderas, pecho con pecho. El ataque, el rápido movimiento, la dominante acometida despertaron en ella un tardío conato de prudencia. E intentó apartarlo con un empujón. Garrick hizo una pausa para cogerle las manos e hizo que le rodeara los hombros con ellas. «Agárrate». Le deslizó la mano por debajo del cuello y le levantó la cara para darle un beso fugaz. «Solo agárrate». La mano de Garrick desapareció. Y la tocó, abajo. Al principio solo una suave caricia, nada más que el roce de los dedos. Un reconocimiento, se diría, porque su siguiente movimiento fue abrirla con habilidad. Celeste le estrujó los hombros y los brazos. La alarma le obstruyó la garganta e hizo que su piel se acalorara. La alarma era normal la primera vez que una mujer, cualquier mujer, estaba con un hombre, cualquier hombre. Y la primera vez en cueros. ¿Cómo podía ser que un hombre con una prisa tan abrasadora la tratara con tanta delicadeza? El pulgar de Garrick la rozó ligeramente, pero con tanta precisión que ella volvió a gritar. Pero en esta ocasión el grito no contenía nada de protesta y sí de placer. Sus piernas. Celeste no sabía qué hacer con sus piernas, movía los pies sin sosiego sobre el suelo. Los dos habían caído solo parcialmente sobre los cojines. Garrick encontró la entrada del cuerpo de Celeste, trazó un ligero círculo alrededor con el dedo y entró. No mucho, solo lo suficiente para hacer que ella empujara con los pies y levantara las caderas. Eso es. Garrick se apartó. «No sigas». Celeste se aferró entonces a él. «Es demasiado tarde para eso». Cambió de posición,
Le puso las manos debajo de las caderas, la levantó y volvió a tocarla. Celeste sonrió. Eso está mejor. Entonces, la presión se hizo mayor y el peso de Garrick cayó sobre Celeste. ¡Ay, Dios santo! Estaba encima de ella, estaba dentro de ella. Aquello quemaba. Celeste forcejeó. Garrick se detuvo, pero no retrocedió. Su pelo lacio, negro y brillante caía sobre la frente de Celeste y la tensión le ahuecaba las mejillas. Una gota de sudor le resbaló por la sien. El pecho le subía y le bajaba con la violencia de la respiración. ¿Cómo se atrevía a aparentar que estaba sufriendo? Celeste sintió deseos de abofetearlo. Prometiste encantarme, dijo, y la indignación ardió en su voz. Enseguida. La sonrisa de Garrick reveló la jugarreta. Me has mentido. Lo había hecho. Y Garrick también lo sabía. Digamos, que no te dije toda la verdad. La levantó de las caderas, ajustó los cuerpos de ambos y se salió un poco, concediéndole un pequeño descanso. Pero antes de que Celeste pudiera siquiera suspirar de alivio, Garrick se impulsó vacía adelante, y la presión volvió a empezar. Aún así, tuvo la audacia de decir, paciencia. Esa vez fue peor. Al encontrar cierta resistencia interior, el escozor se hizo más intenso e hizo que las lágrimas acudieran a los ojos de Celeste, quien agarró a Garrick de los pelos y tiró. Concentrado en su tarea, no hizo ni caso. Así que decidió distraerlo y tiró de él para besarlo. Le mordisqueó el labio como él le había hecho a ella y le introdujo la lengua en la boca. Garrick inclinó la cabeza y la besó a su vez, luchando con ella por recuperar el mando. Bien hundido en ella, el himen de Celeste cedió, aunque no así ella. El beso se hizo más profundo, se inflamó, se enfrió y volvió a llamear. Y Garrick no se detuvo ni un momento. Celeste no supo cuando él había empezado a impulsarse adentro y afuera y lo único que supo fue que, cuando dejó de besarlo para respirar, el dolor se había convertido en incomodidad. Todo aquello le resultaba extraño, sin embargo, su cuerpo sabía cómo responder. Garrick se tranquilizó, y con un movimiento pausado, se deslizó hasta el fondo, presionando su pelvis contra la de ella, poniéndose justo en el lugar en que Celeste más sentía su presencia. Luego retrocedió, un movimiento deliberado que la forzó a reconocer cada centímetro de él. Volvió a entrar con una cadencia decidida hasta lo más profundo de ella, y entonces retrocedió. Adentro y afuera, adentro y afuera. Celeste se encontró esperando el avance de Garrick, disfrutándolo, pero, al mismo tiempo, se moría por el momento en el que él se metía hasta el fondo, en el que su miembro le rozaba el útero, los dos cuerpos tan pegados que ya no podían estarlo más. Entonces, él se salió, y el placer cambió, se convirtió en una impaciencia solo soportable por la promesa de que iba a haber más. Celeste lo observaba, queriendo atrapar en la memoria su decisión y vehemencia. Garrick estaba caliente como una estufa y le introducía aquel calor con cada empujón. Lo tenía agarrado por la cadera con las piernas levantadas y los pies le resbalaban por la cara posterior de los muslos de Garrick. Aferrada a él, sus manos vagaban por su cuello, sus hombros y sus brazos. Con la espalda arqueada, Celeste balanceaba las caderas. Y mientras Garrick mantenía aquel ritmo lento, acompasado y calculado, los empujones se iban haciendo poco a poco más intensos, y a cada instante que transcurría ella se iba acercando un poco más al clímax. Adentro y afuera. Kera implacable. Cuando el placer se hizo demasiado intenso, Celeste empezó a asustarse. La sangre le golpeaba en las venas, se dio cuenta de que le costaba mantener los ojos abiertos y, cada vez que se le cerraban con un aleteo, podía oír su cuerpo con mucha más nitidez. Jadeaba, y alguien, vaya, si era ella. Empezó a gemir ante el aviso del apremiante e intenso deseo. Quiso moverse más deprisa para poner fin a aquello a su manera, pero Garrick la controló, con las manos en las nalgas de Celeste, hizo que se balanceara hacia él, obligándola a mantener su ritmo abriendo y cerrando los dedos con una cadencia que resonaba en el pulso interior de Celeste. Garrick cambió su peso inclinando el pecho contra el de Celeste, obligándola a hundirse más en los cojines.
Le puso la boca junto a la oreja y le habló con aquella voz aterciopelada y oscura con inexorable lentitud. Celeste, déjame verte. Permite que te vea. Muéstrame tu placer. Ella no supo dónde encontró la fuerza para desafiarlo, ni siquiera por qué, pero fue lo que hizo. No, dijo en lo que apenas fue un susurro. Hundido en ella, la presión aumentó, aunque Celeste se esforzó en mantenerse abrazada a él para evitar que Garrick la viera desprotegida, desesperada, anhelante. Esto es placer puro. Garrick ralentizó los empujones. ¿Puedes sentir lo mucho que me gusta estar dentro de ti? Sí. ¿Y cómo me deslizo centímetro a centímetro en tu interior? Celeste arqueó la espalda y mentalmente vio la unión de los dos cuerpos. Sí. Por dentro eres cálida y oscura. Y te ciñes tanto a mí. Garrick alargó las palabras, conviniéndolas en un contrapunto de su avance sobre el cuerpo y las emociones de Celeste, haciéndola más consciente del movimiento, del calor y de la pura sexualidad de aquella unión. Celeste gimoteó. Sujétame bien dentro de ti. Las palabras de Garrick la acariciaron, su cuerpo la abrumó. Sujétame. Celeste lo intentó. Tensó aquellos músculos de su cuerpo que lo envolvían. Y. El clímax la golpeó como un maremoto, que le arrasó rugiente todos los nervios y que la levantó contra Garrick con fuerza. Convulsa, ahogada en el placer, la agonía y el éxtasis la atontaron. Y gritó. Y se colgó de Garrick con las uñas y con su amor. Y, olvidándose de él en el éxtasis, lo memorizó en el corazón. Y al terminar, después de que la ola muriera y la dejara exhausta y jadeante, abrió los ojos y vio que Garrick la observaba y que seguía sujetándola, sin dejar de moverse sobre ella. Me encanta observarte, le susurró Garrick. Muéstrate de nuevo para mí.